si hay una generación que está cerca de la promesa, de lo prometido por Dios de arrebatar su iglesia, es esta generación. Porque hay acontecimientos que predicen la segunda venida, pero para el arrebatamiento no hay señales. Es decir, que ya las señales se están dando para la segunda venida, queriendo dar a entender que el arrebatamiento está muy cerca. Amén. Y ya las naciones están preparando, los organismos internacionales están preparando este asunto para que la gente siga en la mentira. Porque cuando Jesucristo murió y estaba la noticia, estaba la información por el pueblo, en los romanos y los judíos jerarcas de la iglesia imperante en ese tiempo, de los religiosos, no podían permitir que Jesús resucitara, o no podían permitir que ese hecho se llevara a cabo en el pensamiento de la población. Y comenzaron a decirle a los soldados que estaban cuidando el sepulcro, les pagaron, los sobornaron para que dijeran que el cuerpo había sido robado. Y esa noticia prevalece en muchas familias hoy todavía en Israel, que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Y cuando nosotros sabemos que el cuerpo de Jesús, la tumba no lo pudo sujetar, la mejor guardia romana de aquel entonces no lo pudo sujetar, porque el poder de la resurrección lo levantó. Amén. Y vive por los siglos de los siglos. Estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos para dejarles sentado el poder que impera en las palabras que él pronunció, que todo lo que él dice es un hecho, es una profecía veraz, que al tercer día se levantaría como efectivamente sucedió. Y ese Cristo que se levantó, se ha levantado también y ha resucitado en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Amén. Sabemos que hay un nuevo nacimiento que se operó en nuestro interior, y ese nuevo nacimiento es el hombre nuevo que está forjado a través de nuestra fe en Jesucristo, en el Hijo del Señor, en el Hijo unigénito del Padre, el único que tiene las características del Padre, Jesús. Bueno, para generar esa falsa noticia se promovió la información de que Jesús, el cuerpo había sido robado. Hoy las naciones están por dar la noticia de hechos que tienen bajo documentos, grabaciones de seres extraterrestres, ovnis, de naves fuera de esta tierra que tienen una tecnología más avanzada, porque van a preparar a la humanidad para que no tengan asombro cuando ocurra el rapto. Porque el rapto va a ser, la iglesia va a ser arrebatada, la iglesia de Cristo va a ser arrebatada en toda la tierra, y esto va a generar una gran conmoción, pero ya la noticia está dada, se los llevaron unos extraterrestres, pero sabemos que vamos a estar con Jesucristo, amén, y que los muertos que han partido con Jesús en el corazón se levantan primero, y nosotros juntamente, dice juntamente, ellos se levantan, y nosotros los que estamos vivos, los que estaremos vivos para ese acontecimiento, vamos a ser levantados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesús en las nubes, porque Jesús descenderá del tercer cielo, pero no tocará la tierra, quedará en las nubes, donde nos encontraremos para ir con Él posteriormente al tercer cielo, a las bodas del Cordero, donde recibiremos instrucción, nos gozaremos con Él inmensamente para venir a reinar posteriormente a la tribulación que quedará aquí, porque ya el Espíritu Santo no estará en la tierra, que es el que convence el hombre de pecado. Ya la gente que escuchó del Señor, la gente que tuvo conocimiento de que Cristo y de que tenía familia cristiana y que ahora no está, y harán una especie de censo. Oye, fulano era cristiano, tenía Cristo, no está, y será un común denominador. Todas las personas que tenían a Cristo no están, se dará cuenta que fueron arrebatados.
Y si pretende salvar su vida, tendrá que ser por decapitación. Y uno de los temores de la gente es la muerte, que cuando lo amenazan que le van a quitar la vida, dicen cualquier cosa. Lo harán pocos, pero tal vez algunos por misericordia se salven de esa forma, de esa manera. En esa condición, nuestras familias esperamos y creemos se levanta con Cristo en este acontecimiento, y es motivo para que nosotros apuntemos, oremos, guerriemos para que nuestra familia realmente busque de Dios. Amén. Busque del Señor. Porque solamente los que tengan a Cristo vivo, una relación viva con Dios, se levantan. Desde el más nuevo hasta el que tenga más tiempo en la iglesia, pero que tenga su relación viva con el Señor. Quiero compartirles hoy un tema que le he puesto por título Esperanza Bíblica. Amén. Esperanza bíblica, esperanza al modo de la palabra de Dios. Y la esperanza es tener una confianza en las promesas que Dios ha dado, confianza absoluta en lo que Dios ha dicho que nos corresponde o nos va a suceder en el día de mañana. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, 25 dice en la versión NTV: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. ¿Quién fue entregado a la muerte? Jesucristo. ¿Por qué causa? Por nuestros pecados. Porque Cristo nunca pecó, pero llevó el pecado nuestro y eso lo llevó a la muerte. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Resucitado, es decir, que Dios nos declara justos, y por ese motivo, por la obra que Cristo consumó y ejecutó en su totalidad con perfección en el Calvario, Dios lo resucita al tercer día. Si Dios no declara justo todo el proceso que Jesús realizó hacia la humanidad, Cristo nos resucita, pero dijo: esto está completamente satisfecho, declaro justo en la obra de Cristo la humanidad, y al tercer día, conforme a lo dicho, se levantó Jesús. Entonces, la historia de Jesucristo está estrechamente ligada a nosotros los seres humanos, porque Él tomó el lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos el lugar de Él. Amén. Cristo tomó nuestro pecado para que nosotros tomáramos su justicia. Amén. Él se hizo pecado con nuestros pecados para que nosotros nos hiciéramos justos con su justicia. Y cuando Dios Padre te ve, cuando Dios Padre pone los ojos sobre ti, mira a Jesús morando en tu cuerpo. Amén. Porque somos uno con Él. Él la cabeza y nosotros parte de su cuerpo. Cuando el Padre mira a cualquiera de los que estamos aquí, mira a Jesús dentro de sus vidas. Así como Él ve a Jesús, así también te ve a ti también. Hebreos capítulo 1, en el verso 3, dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, en el lugar de rey, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dios lo colocó a la derecha. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Le dio autoridad sobre todas las cosas. David lo profetizó en el Salmo 110.
Salmo capítulo 110, verso 1, David ejerciendo el don profético, porque David fue rey, David también ejerció como sacerdote y David también ofició como profeta. Profetizando acerca de este hecho, dice en el Salmo 110:1, en la versión 2015 de Reina Valera: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, para que los ponga debajo de tus pies como dominio. Y en Efesios capítulo 2, verso 6, ya ejecutada la profecía de David, ya con el hecho consumado de Jesús en la cruz, dice, y juntamente con Cristo Jesús, hablando de nosotros, los que tenemos la fe en Cristo, juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Amén. Cuando Cristo está llevando nuestros pecados en la cruz, nuestra vida estaba siendo crucificada. Amén. Cuando Jesús es sepultado, nosotros estamos siendo sepultados con Él. Cuando Él resucita, nosotros también estamos resucitando con Él. Y cuando Él asciende a la presencia del Padre, a la derecha del Padre, nosotros ascendemos también a la derecha del Padre, donde hoy tenemos un lugar en ese tercer cielo. Amén. Tenemos un lugar a la derecha del Padre por la obra de Jesús. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Amén. Cristo muere una vez y para siempre. Es por eso que ya no hay sacrificio de sangre, como se acostumbraba a hacer diariamente, las ofrendas matutinas y vespertinas, y el sacrificio anual, que era la expiación, cada año se tenía que estar realizando, pero ya con la ejecución, con la crucifixión de Cristo, ya no hay más sacrificio de sangre. Él muere al pecado una vez y por siempre. Romanos 10, Romanos 6, en 2015 se las voy a leer. Romanos 6, 10 al 11. Porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas. Por cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes, así también nosotros, consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos muertos al pecado. Y esa tiene que ser una verdad que usted discierna y que usted asiente en su espíritu, en su alma, en sus pensamientos, porque esto es revelación del cielo. Amén. Él no murió al poder del pecado. Dice que murió al pecado, pero no al poder del pecado, porque el poder del pecado no tenía nada con Jesús. El pecado no ejercía poder en Jesús. Amén. Él no ejercía poder en Jesús, es decir, el pecado no tenía jurisdicción en la vida de Jesús. No tenía jurisdicción, no tenía derecho, no tenía lugar, no tenía poder sobre la vida de Jesús. Es por eso que Hebreos capítulo 4, verso 15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecar. Amén. Entonces el pecado no tenía poder sobre la vida de Jesús. Mi hermano, entonces no es que nosotros en Cristo
morimos gradualmente o poco a poco al pecado, como algunos tienen concepción. No, nosotros esas malas, ese pecado que nos ha asediado se va a ir quitando poco a poco de nuestra vida, y no es así. Nosotros, cuando llegamos a Jesús, el pecado es quitado completamente de nuestra vida. Amén. Es quitado de raíz de nuestras vidas por la obra de Jesús. Es el poder de la sangre de Cristo que opera por gracia en este tiempo sobre los que ponemos nuestra confianza en su obra. Sino que morimos al pecado una vez y por siempre. ¿Significa esto que no sentimos solicitud del pecado llamándonos? No. Es decir, que sobre nosotros hay un llamado a hacer cosas incorrectas, a hacer cosas malas. No estamos libres de ese llamado o de esa solicitud en nuestra naturaleza actual. Entonces, ¿en qué sentido murió Jesús al pecado? Él murió a la culpa. Él murió a la condenación que genera o produce el pecado, a la culpa y a la condenación que trae el pecado como tal, al juicio del pecado, lo que el pecado es consecuente en aquel que lo practica. Si cometes pecado, lo que el pecado trae, es decir, si cometes pecado, lo que el pecado trae como consecuencia. Jesús en la cruz cargó con todos nuestros pecados, no con algunos, no con un 50%, cargó con el 100% de los pecados que había en nuestra vida, llevando Él la condenación y llevando Él la culpa de ese error o de ese pecado. Hoy debemos considerarnos ¿cómo debemos considerarnos nosotros los que tenemos a Cristo? Muertos al pecado. Amén. Esa es nuestra consideración. Si el pecado no está crucificado en nuestra conciencia, si el pecado no está crucificado en nuestra conciencia, nunca estará crucificado en nuestro corazón. La conciencia es donde las personas se equivocan. Si estás consciente del pecado en tu corazón, es cuestión de tiempo para que éste se manifieste en tus acciones. ¿Aún podemos pecar? Claro que sí, pero la clave para superar el poder del pecado es darnos cuenta que estamos muertos al castigo o la culpa del pecado. Es decir, que el pecado nunca puede maldecirte o traerte condenación de Dios sobre ti. Cuando se dice esta palabra, muchos dicen, entonces no, esto no te hace querer pecar, saber que estás libre de la condenación del pecado cuando Cristo ya mora dentro de tu corazón. Recuerden que el libro de Juan, una de las cartas de Juan, primera de Juan, dice que el que dice que no peca, pero esto es ya para los que estamos en Cristo, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y su verdad no está en él. Pero ¿de qué estamos libres nosotros? De la condenación al pecado, porque esa la llevó Jesús. Yo estoy en Cristo, no quiere decir que porque estoy en Cristo yo soy perfecto, sino que tengo la justicia de Dios que se aplicó en Cristo Jesús a mi favor. Amén. Cristo llevó la condenación de mis fallas, de mis errores, de los presentes y los futuros también. Entonces esa verdad tiene que estar bien consciente y presente en mi forma de pensar y de actuar. Esto no nos hace querer pecar. Cuando la gente recibe esta verdad, esto no te lleva para que tú estés cometiendo pecados porque dices, no, ya sobre mí no hay condenación, porque estás actuando de una manera deliberada y así no funciona. Creer la verdad es algo que santificará el corazón. Cuando la persona está consciente de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, como dice Romanos, que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación para los que ya estamos en Cristo. Esta verdad santifica nuestro corazón. Amén. Salmo 110:1, cuando el Señor le dice por revelación al rey David, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se complementa con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versos 25 al 27. Primera de Corintios 15, 25 al 27, dice: porque es necesario que Él reine, que Cristo reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando aquel que le sujetó todas las cosas, es decir, al Padre. Si Jesús se le entregó, el Padre le entregó toda autoridad, la ganó como hombre y se sentó a la diestra de Él, Él nos ha dado juntamente con Él también esa autoridad para caminar aquí en esta tierra como reyes, gobernando sobre toda adversidad. Amén. Dios nos revistió de esa autoridad. Primera en Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. Es decir, que hay un poder de intercesión que nosotros tenemos para llegarnos hasta el Padre. Es que estamos tan cerca porque estamos a la derecha de Él espiritualmente y tenemos la autoridad de reyes. Amén. La autoridad para sujetar todas las cosas bajo nuestros pies en el nombre de Jesucristo. Efesios 1, 22 al 23 dice: aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que para poder ejercer plenitud en la autoridad que se nos ha delegado es necesario que actuemos como iglesia, que tengamos un comportamiento eclesiástico conforme Dios lo declara en su palabra. Dice: y lo puso a Él por cabeza, Jesucristo, sobre las cosas para la iglesia, para que la iglesia también juntamente con Él ejerza dominio, ejerza poder, autoridad en la tierra. Hay gente, ayer en el centro velatorio, una persona que tenía mucho tiempo que no la veía, y comenzamos a conversar y conversar. Me dice: mis hijas todas son cristianas. Una asiste a tal iglesia, otra a esta iglesia, una se casó con un pastor, y para allá y para acá. Y me dice, y yo le digo: ¿y tú? No, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿a cuál de las iglesias donde van tus hijas vas tú? Entonces me dice: no, yo no me estoy congregando, yo en la casa, pero yo tengo a Cristo bien sembrado en mi corazón. Pero le desobedece a Él. El que dice que Jesús es Señor, obedece a Jesús y se mueve conforme Él diseñó que el cuerpo de Él tenía que estar en la tierra, es decir, bajo el ministerio que Cristo delegó al hombre. Amén. La iglesia donde Él es la cabeza y nosotros formamos parte de su cuerpo para obedecerle, como los brazos para ayudar a otros, los pies para anunciar el evangelio a otros, pero tenemos que estar bajo una autoridad delegada aquí, pastores, apóstoles, para que esto funcione. Porque el que está aislado, el que está fuera del cuerpo, no forma parte de Él. No puede obedecerlo porque no es parte de la iglesia, y la iglesia la establece Jesús. La iglesia no existía antes de Cristo, Cristo la establece. Cristo es el que establece la iglesia, y a los cristianos se les llama por primera vez cristianos en Antioquía, recuerden el libro de Hechos, pero es por la forma en que ellos venían administrando los fundamentos del reino, venían representando a Jesús. Y Jesús siempre acostumbraba reunirse en el templo, en la iglesia. Cuando Él viene del ayuno, en Mateo capítulo 4, Lucas también lo relata, cuando Jesús regresa del ayuno de 40 días, dice que Él va a la sinagoga como de costumbre, como acostumbraba. Es
Es decir, que una de las costumbres de Jesús era reunirse en el templo, en la sinagoga, y esa costumbre no se pierde ahora. Más bien en el libro de Hebreos, que creo que este libro lo escribe Pablo o Dios se lo revela a Pablo allí, en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, dice que no tengamos por costumbre el no reunirnos en la iglesia o como iglesia, como algunos lo hacen, sino que procuremos, más cuando el día se acerca, más cuando aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del arrebatamiento de la iglesia que está pronto por suceder. Tenemos que buscar donde se habla palabra de fe, amén, en la iglesia, en las células, y disponernos, tener la disposición de andar bajo cobertura, porque el que no está sujeto a una autoridad aquí en la tierra, que ve, que puede ver, mucho menos va a estar sujeto a una autoridad invisible, espiritual, que no ve. Por eso Dios, para que el hombre pueda ejercer autoridad, nos ha puesto bajo la cobertura de pastores y de apóstoles para doblegar nuestro carácter y movernos en obediencia y sujeción para que su reino pueda hacer las maravillas y obrar conforme a su corazón. Amén. Al saber que aquel día se acerca, el día del arrebatamiento, entonces tenemos que saber que hay un enemigo que va a caer bajo nuestros pies. Amén. Que se levantarán muchos para tratar de desviarnos. Muchas situaciones se van a levantar para tratar de sacarnos o desenfocarnos. Pero enemigo que se levante, el enemigo que va a caer bajo nuestros pies. En el nombre de Jesús, porque no caminamos con algo sencillo o simple, caminamos con el que derrotó toda adversidad en esta tierra. Aleluya. Mientras sabemos que ese día se acerca, hay un enemigo más que será destruido. Virus que aparezca, enfermedades que aparezcan, a ti no te llegará. Amén. Quedará bajo tus pies. Situaciones fuertes económicamente que estén pasando, no, Dios no dejará que tu familia pase necesidad o pase días sin comer. Él traerá provisión. La crisis será otro enemigo que quedará bajo nuestros pies. Un enemigo más bajo el dominio que Dios nos ha dado como sus hijos. Hebreos capítulo 10, verso 12 al verso 13. Hebreos capítulo 10, verso 12 al 13 dice: debemos tener una actitud de trono o una actitud de reyes. ¿Usted se cree un rey o se cree un esclavo? Todo hijo de Dios tiene que creerse rey, amén, que va a gobernar, que va a dominar cualquier situación porque se nos ha dado autoridad. El que no se cree rey se cree entonces esclavo. Y aquí Dios nos ha constituido reyes. Nuestra actitud tiene que ser de trono. Hebreos capítulo 10 verso 12 dice: pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Descansar y esperar que la enfermedad sea puesta debajo de tus pies. Amén. Descansar y esperar que la dolencia sea puesta debajo de tus pies, que el desempleo sea puesto debajo de tus pies, que la depresión, esa tristeza continua sea puesta debajo de tus pies. Esa desesperanza, es decir, que no tienes expectativa de cosas buenas, sea puesta debajo de tus pies. Que esa atadura o esa adicción sea puesta debajo de tus pies. Esto es lo que se llama una esperanza bíblica. Tener expectativa de cosas buenas y que todo lo contrario o lo malo que aparezca se someterá debajo de nuestros pies. Amén. Se someterá debajo de los pies de autoridad que Dios nos ha dado. En Hebreos dice que los que crucificaron a Jesús, los que llevaron a la muerte a Jesús,
¿Cuál es la expectativa de ellos? Es una expectativa de castigo, es una expectativa de juicio. Un soldado dijo: oye, lo que hicimos, verdaderamente este era hijo de Dios. Y esa conciencia de castigo estaba sobre todos ellos. Tienen una expectativa de juicio, de castigo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Cosas buenas o cosas malas? Porque de Él no viene cosa mala. La naturaleza de Dios es bondad y de Él vienen todas las cosas buenas. Cuando la gente está expectando cosas malas, es porque no está enfocado en el Dios que realmente da las cosas buenas. No está enfocado en la naturaleza de Dios. Alguien dijo, porque una de las cosas trágicas de la vida es la muerte. Una de las cosas trágicas de la vida es la muerte. Y dice: para todo hay solución menos para la muerte. Pero para eso ya Dios también dio solución. Amén. Porque Él derrotó a la muerte. Él venció el espíritu de muerte. Lo derrotó con su resurrección. Entonces, sí hay solución para lo que la gente cree que es lo más fatal, lo más drástico, la muerte física de un ser humano. Pero un hombre, un escritor, un hombre de mucha trayectoria, que ya está en la presencia del Señor, Myles Munroe, él pudo decir en una oportunidad que peor a la muerte es vivir sin saber para qué. Es estar vivo, pero no saber para qué estar vivo. Es decir, no tener un propósito en esta vida. Es peor que estar muerto. Debemos establecer para siempre que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Yo lo creo, amén. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo murió una vez y por siempre por nuestros pecados. Entonces no podemos perder la convicción de buenas noticias en nuestro mañana. Aleluya. Esta semana comienza con buenas noticias en nuestra mente. Amén. Hay buenas cosas que Dios ya tiene preparadas para ti esta semana y hasta que este mes termine, que termine esta semana, por cierto. Pero ya Dios tiene cosas buenas por entregarte. Cuando nuestra expectativa es en la naturaleza de Dios, eso es lo que vas a recibir. Aleluya. Hay gente que está, por ejemplo, en un empleo y hay reducción de personal. Oye, te tocó, saliste. Pero si Cristo está en tu corazón, la expectativa no es renegar ni maldecir al jefe de esa empresa, sino darle gracias a Dios, porque dice: demos gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios porque Dios tiene cosas mejores que las que tenías hasta ese momento. ¿Amén? Cuando una puerta se cierra para un hijo de Dios es porque Dios tiene una grande abierta para bendecirte, para glorificar su nombre, para traer vida, prosperidad a tus manos. Entonces no podemos estar conscientes de malas noticias, porque eso es lo que abunda. Usted ve los noticieros, oye, los desalientan. Si usted comienza a escuchar los noticieros, hay gente que desde que se levanta el día hasta que anochece, están viendo noticias malas y guerras y muerte y tragedia, y inflación, y que el dinero no alcanza, y enfermedades, y que hay un nuevo virus que está por allá comenzando, que comenzó por allá en un paseo por el mar, en un navío de estos, y expectativa en cosas malas. Yo no puedo estar pensando cosas malas si el Dios que yo tengo es un Dios bueno, amén. Si el Padre que yo tengo es de naturaleza buena y yo injertado en Cristo tengo dominio sobre toda cosa mala que aparezca bajo mis pies quedará, amén. Aleluya. Y los hijos de Dios somos inmortales. ¿En qué sentido? Que la muerte no puede tocarte hasta que Dios cumpla el propósito que Él estableció para tu vida. No hay enfermedad, no hay crisis, no hay hombre, no hay espíritu que pueda tocar tu vida si Dios todavía tiene cosas por hacer contigo. Amén. Aleluya. No podemos estar conscientes del pecado. No podemos estar más conscientes del pecado que conscientes de la gracia de Dios.
Porque dice la palabra también en Romanos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no lo absorba. Amén. Que la gracia de Dios no esté por encima de él y te libre de condenación, de castigo y de juicio. Romanos capítulo 5, verso 20 dice: la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en Romanos 5, 17 dice: porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Amén. Aleluya. Nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que reinemos en vida. Amén. Yo no espero reinar después que me muera, porque eso está dado. Voy a estar con Él, con un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. Yo necesito reinar aquí en la tierra. Y Dios me lo ha prometido. Si mi expectativa es correcta, si mi creer es correcto, entonces todos los días de mi vida con Cristo voy a reinar. Voy a estar con expectativa de cosas buenas. Voy a tener una esperanza bíblica, una confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. Al justo le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Amén. Dios prosperará la obra de nuestras manos. Dios quitará toda enfermedad de tu camino. Dios intervendrá en tu vida a favor siempre. Caminar con una expectativa correcta, la expectativa bíblica, la esperanza bíblica. Ya no hay condenación para los que estamos en Jesucristo. Amén. Porque si la gente falló, si la gente erró el blanco, pues ya sabemos que no hay consecuencia para los que estamos en Cristo, porque Él ya llevó nuestros pecados completos, totalmente en el Calvario. Y mi expectativa siempre es de bien. Estoy esperando cosas buenas. Y una de las cosas que siempre estoy esperando todos los días es ser arrebatado vivo al cielo. Amén. A la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses, cierro con esta palabra de mantener siempre esta expectativa. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Ellos no estaban esperando la muerte, ellos no estaban esperando el anticristo, ellos no estaban esperando la gran tribulación, como muchos, y respeto la idea de algunos cristianos que esperan la gran tribulación, porque he hablado y he escuchado de gente que está esperando el juicio final para llevar palo y látigo aquí todavía, aquí en la tierra. Pero yo espero el arrebatamiento, porque hay muchas promesas a favor. Los tesalonicenses eran idólatras. Esos adoraban a cualquier muñeco que se les atravesara en el camino, le prendían una vela. Todos tenían muchos dioses, pero ellos abandonan la idolatría y se convierten al único Dios verdadero, a Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Ellos se convirtieron de la idolatría al Dios verdadero para servir al Dios vivo y esperar de los cielos. ¿Qué esperaban ellos? Ellos no esperaban la gran tribulación, ellos no esperaban la muerte, ellos no esperaban el juicio. Dice: esperar de los cielos a su Hijo. Esperaban a Jesucristo, esperaban que Él los arrebatara en las nubes, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. El pueblo de Dios va a ser libre de la ira venidera. Yo creo que la gran tribulación no es para la iglesia. Por eso siempre expectativa bíblica es la que nos mantiene activados en nuestro andar, sin tristeza, sin desánimo, porque siempre lo bueno está ya escrito para cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Ya en la agenda de Dios está tu victoria, está tu éxito, está tu triunfo, y nadie te lo puede quitar.